Muy buenos días, una hermosa, bendita mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y transmitimos Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. El tema de hoy, conociéndole. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreo 4:13. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Daniel 2:22. Conoce lo que hay en las tinieblas. Ante estas perspectivas que nos presenta la palabra de Dios, tenemos un reaseguro que todas las cosas que nos van a suceder no escapan a su conocimiento. El problema se nos genera a nosotros cuando queremos tener el control de las cosas, desoyendo el consejo de su palabra. Jesús, mientras estuvo en medio nuestro caminando como hombre, nos dio ejemplo de su total dependencia al consejo del Padre. Entonces me parece poco prudente escapar al consejo de su palabra, pudiendo tener la bendición de ser guiados a toda verdad por la persona del Espíritu Santo. Es poco inteligente querer imponer nuestro razonamiento a su consejo. Señor, ayúdame a permanecer en comunión con tu Espíritu y ayúdame a confiar en tu amor. Amén. Confiar en su amor, en su consejo, para conocerle. En esto consiste la vida eterna, dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos. El Señor nos dice: en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En esto consiste la vida eterna. Propósito eterno de Dios. Usted me va a escuchar decir prácticamente todos los días esto, porque ahí está centrado el poder del Evangelio de Jesucristo. Ahí está centrado en ese propósito. El propósito eterno de Dios es que nosotros volvamos al estado original que estábamos antes de el traspiés de Adán y Eva en la caída, cuando conocieron la muerte. Antes de eso. Y antes de el Edén, ya habíamos sido creados a su imagen y semejanza. Toda la creación, todo lo que se hizo, nos revela la palabra, que fue creado primero, puesto a la vista primero, especialmente el paraíso. ¿Para qué? Para que fuera el hábitat del ser humano. Y ahí fue puesto el ser humano por Dios, en Adán y Eva primeramente. Y ahí comienza, ¿no?, toda esta historia de la humanidad, la narrativa de esta historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo? Mire, a veces nos peleamos por el tiempo, que si fue miles de años, que si fue cientos de años, que si fue millones de años. Esa no es la centralidad del mensaje. La centralidad del mensaje es el hecho de que Dios vivía en comunión permanente con el ser humano. Dios Espíritu se hacía presente y estaba en permanente comunión con el ser humano. Comunión que se perdió cuando el ser humano conoce la muerte, que Dios le había advertido que de ahí no tomara porque la muerte era lo que iba a llegar a su vida
Y la muerte verdaderamente lo cegó al ser humano de la vida del Espíritu. Dios retira esa vida en comunión que tenía con el ser humano y dice que pone una espada encendida, ¿no?, para que nadie pudiera tomar de ahí y el ser humano fuera eterno con ese conocimiento de la muerte. La eternidad está para la vida plena. Dios nos quiere en vida eterna y no en muerte eterna. Ese era el propósito original, ese sigue siendo el propósito de Dios. Por eso, cuando decimos conociéndole, nos encontramos con esta otra realidad, ¿no?, que nos dice la palabra acá en hebreo. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros caminamos en esta tierra, que es nuestro hábitat, el lugar que fue creado para nosotros, para que lo disfrutemos, para que lo vivamos. Cuando fuimos creados y puestos en esta tierra, el propósito eterno de Dios no cambió. Él sigue en esa imagen clara del principio, creados a su imagen y semejanza y en una vida en plena comunión con Él, eternamente. Por eso el Señor Jesús, cuando ora por los discípulos, en el capítulo 17 de San Juan, ahí está la oración del Señor Jesús. Él ora por los discípulos y ora por todos los que van a creer a partir de la palabra de ellos. Y ahí estamos involucrados los que hemos creído, los que hemos aceptado el mensaje. Estamos incluidos en esa oración. Y Él dice claramente, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque hay una manifestación de maldad en este mundo en el que estamos viviendo, que se contaminó con la muerte precisamente. Donde el príncipe de las tinieblas, Satanás, está haciendo un trabajo permanente de destruir nuestra fe, de destruir nuestra esperanza, de que no alcancemos al conocimiento del amor. 3 pilares fundamentales en la vida cristiana: fe, esperanza y amor. El mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor manifiesta el verdadero carácter de Dios y manifiesta la persona del Padre. La esencia de lo que Dios es que Dios es amor. Y eso se perdió ahí en el principio. Por eso que a veces no se entiende la dimensión total del amor, porque sin Dios no lo podemos entender. Vamos por las parcialidades del amor, el amor erótico, el amor familiar, el amor entre amigos, pero por separado. Pero la esencia y la excelencia del amor está nucleado en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo, en lo que es la deidad, Dios con nosotros. Y que quiere habitar en nosotros. Eso es lo que enseña el Señor Jesús. ¿Y cómo lo enseñó? Bueno, vino el Hijo, Jesús, el unigénito, y el Padre con Él y en Él, para mostrarnos verdaderamente cuál era el camino, cuál era la verdad, cuál era la vida y hacia dónde apunta verdaderamente todo el mensaje que manifestó Jesús aquí en la tierra. Jesús vino a revelarnos la verdad del Padre. Vino a revelarnos
la esencia de lo que Dios es y llevándolo en Él. Por eso el tema tan grande de la cruz. La cruz no es un lugar cruento porque sí nomás. Ahí se venció la muerte, ahí se confrontó a la muerte. Era algo que Dios había prometido que iba a hacer. Y confrontó la muerte en su Hijo Jesús. Por eso es que Jesús, hay un momento en la cruz donde siente el abandono del Padre, porque se estaba produciendo una gran transferencia. Todo el pecado de la humanidad estaba siendo puesto sobre Él. Dios aborrece de tal manera el pecado que en un momento no podía ni mirar a su Hijo. ¿Usted cree que Dios cambió en el hecho de aborrecer el pecado cuando tuvo que exponer a su Hijo a tremendo sacrificio? No cambió, no piense usted que Él cambió en aborrecer el pecado. Lo que no cambió en Dios y que lo expresó precisamente en ese sacrificio es el amor por nosotros los seres humanos. Y cuando digo los seres humanos, no digo los humanos únicamente que están adentro de una iglesia. No, todos los seres humanos. El mensaje es para toda la humanidad. La gracia de Dios y la manifestación de la gracia de Dios es para toda la humanidad. Ahora, nunca Dios está negando lo que Él creó. Nos creó seres libres. Nos dio la opción de escoger. Y eso no cambió tampoco. Por eso es que el aceptar el sacrificio de Jesús depende de una decisión personal de cada uno. Esto no es corporativamente porque nací en una casa donde son cristianos, yo ya soy. No. Hay una decisión que tengo que tomar. Hay una decisión que tengo que tomar. Y es una propuesta que permanentemente se me está siendo dada. Claro, el que nace en cuna cristiana tiene una pequeña y una gran oportunidad. Desde chiquitito poder aceptar este mensaje y vivirlo y disfrutarlo, que es lo que sucede con la gran mayoría. Pero hay una gran cantidad de gente que aún estando y compartiendo la vida del Espíritu en sus casas, deciden no aceptarlo, deciden no quererlo. Y ahí ya la intervención de Dios con ellos va en otro sentido. No cambia su amor, sigue amándolos, pero tiene que respetar lo que Él creó, y los creó con un libre albedrío. Si le dicen que no, bueno, Él respeta ese no. Por supuesto que Él, como creador y como padre de toda esta creación, insiste hasta el final. Te va a dejar tranquilo hasta el final. Pero realmente lo que está sucediendo es que estamos desconociendo, por eso digo en este mensaje de hoy, conociéndole, estamos desconociendo la esencia de lo que Él es. Tenemos que ir a lo primordial. Dios es amor. Ahí se empiezan a abrir todas las otras puertas cuando uno entra en la fe de creer que verdaderamente Dios es amor y que en Él está verdaderamente la oportunidad
para todo ser humano de alcanzar la vida eterna. La vida eterna, no la muerte eterna, la vida eterna. Hay una gran diferencia. Estar vivo o estar muerto. Yo puedo estar caminando por esta tierra muerto en mis delitos y pecados. Todavía no estoy en la tumba, pero ya estoy muerto en mis delitos y pecados. El fin va a ser la muerte. Eterna. O puedo estar libre de esa muerte, con todo lo que conlleva el vivir en este mundo convulsionado, con dolor, con muertes, pestilencia, con todo lo que hay en este mundo, venciendo esas cosas y alcanzando el supremo llamamiento al final de una vida eterna en comunión plena con Dios, hasta el final de los tiempos y después del final de los tiempos, en la vida eterna. Pero eso se decide acá. Se decide en este caminar que tenemos sobre este bendito planeta Tierra que nos ha sido dado como hábitat, como la gran casa, la casa grande, dicen algunos. Es nuestra casa, es nuestro hábitat. Es el lugar donde se cristaliza esta realidad de un encuentro con el Dios que nos ama, con el Dios que restaura, con el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios de la nueva oportunidad, el Padre amante que está siempre ahí, atento a nuestra oración, atento a que nosotros podamos abrir nuestro corazón voluntariamente sin ninguna hipocresía y poder decirle lo que verdaderamente sentimos y pensamos. Él ya lo sabe. Yo tengo que descubrir la comunión. La comunión está ofrecida para todos. Comunión es tener unión en común con Él. Por eso vamos creciendo en el conocimiento. ¿De qué? De su amor. Lea y relea la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos creciendo en amor, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, la manifestación perfecta del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos en amor todos a ser uno en Él. Y lo dice Jesús también en el Evangelio de San Juan, cuando Él ora por nosotros. Ese propósito eterno de que le conozcamos al Padre y al Hijo, al quien Él ha enviado. ¿Para qué? Para que podamos ser uno en Él. No se quede a medio camino, no se quede a mitad de camino. Insista, déjese amar. Busque en oración, pídale al Padre que le permita ver, pídale al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llene su corazón de la verdad de lo que Él es, de lo que esencialmente es. Él se lo va a hacer sentir y usted lo va a poder palpitar. Y una vez que lo empieza a palpitar, no quiere salir más de ahí. Es tiempo de bendecir. No se aparte usted detrás de las cosas que dañan la vida, de los mensajes que destruyen el alma, que nos llenan de rencor, de odio, de revanchas. Porque de eso estamos siendo bombardeados todos los días. Todos los días hay alguien que desde el otro lado está tirando un mensaje a través de distintas fuentes que hay que odiar, que hay que deshacerse del otro. El que no piensa igual que yo no tiene que existir, no merece vivir. ¿Quién habla de merecer vivir o merecer morir? Solo Dios puede decir eso. O un trastornado mental que cree que es Dios o que se cree más que Jesucristo.
Es tiempo de bendecir. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que tú mires la vida de cada uno de aquellos que han decidido creerte, Señor, y que nos ayudes con esa luz a crecer en el conocimiento de tu verdad, de tu persona, que podamos ser verdaderamente instrumentos de tu paz, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, y que muchos puedan conocerte, Señor. Oramos por nuestros familiares más directos, hijos, nietos, aquellos que están cerca, los que están lejos, Señor, por el resto de la familia, Señor, primos, hermanos, padres, cada uno, Señor, pueda conocerte, Señor, pueda tener un encuentro precioso contigo, Señor, y reconocerte como Dios y Señor. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por la vida. Oramos por los que nos aborrecen, Señor, por aquellos que no quieren escuchar tu mensaje, especialmente oramos por ellos, Señor, para que nosotros podamos tener, Señor, la suficiente revelación de tu amor para transmitirles tu mensaje y que puedan creerte, Señor, ser instrumentos de tu paz, de tu luz, de tu misericordia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de esta bendita compañía que es la compañía del Espíritu Santo con nosotros y viva en comunión con Él. Muy cerca de ti está la palabra para que la puedas cumplir y ponerla por obra. Ahí, a una cuarta. Para ponerla por obra hay que decirla. La palabra hay que decirla. Y la palabra está ahí, en el corazón. Muy cerca de ti, en tu corazón. Si has creído en Jesucristo, en tu corazón está. Y si no, hay que hacer que esté. Es tiempo de bendecir.